El debut del Club América en la temporada ya está sumergido en controversias. Nuevas imágenes han surgido mostrando que, en la aplastante derrota ante San Luis, las Águilas pudieron haber sido perjudicadas por el arbitraje. Además, las actuaciones de Araujo y Lara dejaron mucho que desear, siendo comparadas con un flan por la crítica. Las declaraciones de Jardín tras los errores defensivos sorprendieron a todos, señalando una posible crisis interna. Y para añadir más leña al fuego, Eric Sánchez, tras un debut desastroso, no dudó en expresar duras críticas. En el arranque de la Liga MX, el Club América enfrentó desafíos al visitar al Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras, donde el equipo no logró desempeñarse como se esperaba bajo la dirección del técnico André Jardín. El partido estuvo marcado por dificultades, especialmente en la defensa, donde Emilio Lara, actuando como lateral derecho, enfrentó severas críticas por parte de Jardín debido a errores en momentos cruciales. André Jardín, conocido por su enfoque táctico riguroso, fue visto reprendiendo a Emilio Lara en los primeros minutos del partido por fallos en el control del balón y en la conexión con las jugadas ofensivas del equipo. Lara, que ya había sido dejado de lado en partidos anteriores por errores similares contra Pachuca y en la Liga de Campeones de la CONCACAF, mostró nuevamente vulnerabilidades que comprometieron la solidez defensiva del equipo. La ausencia de Israel Reyes, quien acababa de regresar de la Copa América 2024 y estaba en proceso de readaptación tras la lesión de Kevin Álvarez, añadió más presión sobre Lara para afirmarse en la posición. Este complicado escenario revela la necesidad urgente del América de buscar alternativas confiables para la lateral derecha, especialmente considerando la incertidumbre sobre el retorno de jugadores clave como Brian Rodríguez, cuyo futuro estaba siendo decidido tras un partido internacional. Ante estas adversidades, André Jardín reconoce la importancia de explorar otras variantes dentro del plantel, con el fin de fortalecer al equipo para los próximos partidos. El desempeño inicial plantea interrogantes sobre la adecuación de la actual formación y la eficacia de las elecciones tácticas en juegos de alta presión. Este inicio inestable del Club América en la temporada resalta tanto los desafíos como las oportunidades de mejora. La búsqueda de refuerzos y ajustes en la formación pueden ser cruciales para las ambiciones del club de defender el título y buscar otro campeonato en la Liga MX. En tu opinión, ¿Lara tiene potencial para ajustarse al esquema táctico de André Jardín o es necesario buscar alternativas en el mercado? Deja tu comentario debajo del video. Otro que estuvo en el centro de las críticas fue Néstor Araujo, tras una actuación difícil en la derrota contra el Atlético de San Luis en el Estadio Alfonso Lastras. Con el equipo enfrentando varias ausencias debido a compromisos internacionales y negociaciones de contratos, Araujo fue llamado a asumir un papel más central de lo habitual. Néstor Araujo, que generalmente no es una elección inicial cuando el plantel está completo, tuvo que entrar en el campo debido al retorno tardío de Israel Reyes de las vacaciones y la ausencia de Igor Lichnowsky, cuyo contrato aún está en proceso de finalización. Esta situación puso a Araujo en una posición desafiante, teniendo que liderar una línea defensiva menos experimentada contra un adversario motivado. A pesar de las críticas severas por parte de los aficionados, que expresaron su descontento en las redes sociales, el técnico André Jardín destacó el esfuerzo y el compromiso de Araujo durante el partido. Jardín reconoció que el campeonato apenas está comenzando y que los resultados iniciales no definen el curso de toda la temporada. Enfatizó la importancia de una semana larga por delante para realizar ajustes y la integración de los jugadores que regresan de la Copa América. El entrenador brasileño también resaltó que el equipo aún se está adaptando y que la jornada hacia el tercer título consecutivo es un proceso que requiere paciencia y trabajo continuo. La defensa, especialmente, está bajo observación para fortalecer su estabilidad y consistencia, considerando que el América ha enfrentado dificultades para mantener la solidez defensiva con los cambios frecuentes en la formación. La situación de Araujo, aunque desafiante, es también una oportunidad para que demuestre su resiliencia y habilidad para liderar la defensa en tiempos de adversidad. La experiencia adquirida en estas circunstancias difíciles puede ser crucial para su desarrollo como jugador clave para el América en las competiciones venideras. Además, el entrenador brasileño abordó la situación del plantel, que ha enfrentado significativos cambios debido al mercado de transferencias. El equipo, que ya ha lidiado con la salida de jugadores clave como Julián Quiñones, puede enfrentar aún más alteraciones a medida que el mercado evoluciona. Jardín enfatizó que el cuerpo técnico y la directiva están muy involucrados en las negociaciones, manteniendo una postura cautelosa sobre el asunto en público para no influir o complicar los procesos en curso. Estamos lidiando con las bajas y nos estamos fortaleciendo para preparar al grupo para posibles salidas futuras, comentó el entrenador en la conferencia de prensa, subrayando la importancia de gestionar las expectativas y la composición del plantel con prudencia. Además de las cuestiones de transferencia, Jardín también habló sobre la condición de Luis Malagón, el portero titular del América, que está listo para volver a los campos, pero fue reservado contra San Luis para evitar riesgos, ya que aún está en el proceso final de recuperación de una lesión. Está entrenando normalmente,
pero aún consideramos que hay un riesgo, y optamos por no ponerlo en juego tan temprano en la competencia, explicó Jardine, mostrando una gestión cuidadosa de los recursos humanos del club. Esta estrategia de precaución y planificación es parte integral de la filosofía de Jardine, que busca no solo resultados inmediatos, sino también garantizar la salud y el bienestar de sus jugadores a largo plazo. El América, bajo su liderazgo, continúa adaptándose a las dinámicas del mercado mientras prepara al plantel para los desafíos de la temporada, siempre con el objetivo de mantener la competitividad y buscar un título más. Muy pocas chances en general, y tal vez fue muy efectivo las chances que tuve. Bien, es reconocer que fuimos superados en este partido, saber que estamos empezando, es muy importante. Tenemos un tiempo ahí de preparación, de poder entrenar una semana para nosotros es mucho tiempo, entonces tenemos ahora una semana larga y hay que buscar mejorar todos los puntos que ya nos salieron hoy. No tenemos excusas. Hace una semana ganamos la Supercopa nosotros, o sea, creo que San Luis hizo un gran partido. Nosotros la verdad que nosotros siento que tampoco estuvimos como equipo, creo que tuvimos lapsos del juego muy buenos, pero bueno, esto acaba de empezar, ¿no? También hace 2 torneos en la anterior apertura también empezamos perdiendo. Bueno, son cosas que pasan, obviamente no hay excusas, obviamente antes me dijeron que si ya después del bicampeonato ya no había esa presión, obviamente la sigue habiendo. El bicampeonato ya quedó atrás, nosotros es un nuevo torneo, es una nueva ilusión, así que bueno, pues nada, a mejorar esto que hoy no hicimos bien y nada, el fin de que viene más. Pues en lo dicho, Atlético de San Luis le gana al América. Demos de también su mérito a San Luis. Creo que es un partidazo de Mateo Klimovic. Van a ver el golazo que hace con el que se define el partido. Antes Henry Martín, víctima de la llamada práctica de recambio generacional de la selección nacional, pues ahí están los goles. Ella siempre presente, a máxima velocidad, control, definición. Dos toques. Este es donde está la defensa ahí. No, mira Néstor Araujo, puede hasta pasar casi ahí, pásale. Oye, 2 atacantes contra 4 defensores. Y anotó 2 decisiones. Bueno, más. Cascareando, esa fue la de Fidalgo. Fidalgo, Cota, bien Cota, sí. Una vez más, falta tapados de ahí, dos grandes intervenciones. Pero también este gol, mira, lo dejan llegar hasta ahí. Avanza desde el medio campo y a diagonal, dale, el golazo. Tendría que salir de ahí. Y no había nadie. Ahí está Jonathan. Entonces andaba casado. Bueno, después del segundo gol de Klimovic, el América se acercó, tuvo una par de llegadas y una gran ataque en Sánchez. ¿Cómo no? Sí. Este gol de Klimovic, qué calidad de gol. Claro, fantástico. Ahora, le hace la jugada a este chico, el lateral derecho del pelón. ¿Qué le ha pasado? Mira, Mario, ¿Qué le ha pasado a este chico? ¿qué te pareció? Chiquito Sánchez. No, casi. Bellingham y él y Fidalgo para hacer algo fantástico. ¿Qué crees? ¿Así lo piensas o nada más los estás Así lo creo. vendiendo humo? Así es todo muy irónico, Mario. Como por el Fairo. Va llegando, entró. Va llegando. Entró de cambio. No, dice que ya jugó bien Sánchez, ya Fairo. ¿No? Fairo por derecha, Sendejas por izquierda. Bien, hizo un par de jugadas de gol, las hizo muy bien. Ayer decíamos que este América está menos incompleto que el América que arrancó el torneo anterior ante Xolos, ¿no? Que allá fue la figura Malagón en ese primer partido y encontró 2 goles de Reyes. Pero este América era para que hoy jugara mejor de lo que realmente terminó jugando, sin quitarle crédito al Atlético de San Luis, que cuando logra la segunda anotación a los 3-4 minutos de arrancado del segundo tiempo, lo que no le veíamos antes era manejo de partido. Empieza a mostrar ese manejo de partido. Pero yo no lo veo muy... Para mí la fecha 1 no es representativo de nada, no significa absolutamente nada. ¿Cómo quedó América hace 2 torneos? Hace 2 torneos también perdió el primer partido. Contra Juárez, ¿no? El debut de Juárez, claro. El debut de Jardine. Y en el Azteca, además. Si no ganaba, 1-0 y los perdió 2-1. Entonces, no, para mí no. Y después... encaminó. Lo de América no, es muy poco significativo. No representa nada. Se presentaron a trabajar, a hacer la pretemporada el 19 de junio. Estamos a 6 de julio. Estamos hablando de 15 días prácticamente. Estoy de acuerdo, pero ya habíamos criticado muy tarde a Jardine. ¿Cómo es? A Jardine. Sí. Lo habíamos criticado el torneo anterior porque la pretemporada fue, recordarán, que inició con suplentes y les dio más vacaciones y demás, y el equipo fue campeón. Cuando sucede eso con tu técnico,
tienes que respaldarlo en todas sus decisiones. Creo que tiene un poquito de crédito. Tiene mucho para no hacer un drama. Claro, pero creo que tiene un poco de crédito. Es una crítica, al contrario, es algo a favor de la América. Estamos hablando de que son 15 días de entrenamiento nada más. En relación a los otros que tienen un mes ya entrenando mínimo. Está bien, pero yo no haría un drama por esta derrota del América, es lo que digo. Que el que hizo el drama fue el señor Huerta, que dijo... Eso es dramático. Sí, claro. ¿Qué dijiste hace rato cuando preguntó Ciro? En 15 días tenían entrenando, de que la cantidad de partidos que era lo más notorio del día de hoy, ¿no? Tiene que la derrota del América. Pero que preocupaba. Y tú empezaste a decir que preocupaba la derrota del América. A mí hay una cosa que no me gusta de Jardín, o todos coludos o todos rabones, ¿no? Es el dicho, ¿no? O sea, vacaciones a unos y a otros no. O sea, ¿por qué Lichnowsky sí, Israel Reyes sí? Vacaciones, fin de Copa América. No, por eso, Diego Valdés sí. Y el chiquito Sánchez está jugando y Richard Sánchez está jugando. Jugaron en la Copa América. Jugaron, estuvieron ahí, pues. Chiquito Valdés tampoco jugó, se lastima. Creo que lo del chiquito, inclusive hasta el propio jugador habrá dicho, es lo que sé, yo quiero, ya estoy. Claro, ya con la selección, jugué 19 minutos y para acá. Porque voy a perder a arriba, pues Chivas. Sí. Bueno, varios jugaron que estuvieron con selección, ¿no? Sí. Ahora, yo donde sí se le puede quizás hacer un poco más la crítica a la América es que sí había varios titulares, 5 o 6 por lo menos. Está bien, sí. Y como dijo Fidalgo, hace una semana enfrentamos a Tigres, un equipo mucho más fuerte, por supuesto, que el propio San Luis, y le terminamos dando vuelta a un resultado 2-1 del primer partido oficial del torneo. Insisto, yo no dramatizaría, yo no haría un escándalo de esta derrota. Es fecha 1, yo coincido en ese sentido. América va a estar entre los 4 cuando acaben las... Por ejemplo, creo que podemos ir un poquito más a fondo. Por ejemplo, hoy Lara recibió la oportunidad en el lateral derecho. Y Lara queda muy mal retratado en el gol de Klimovic. Entonces dices... Y también es Aragua, ¿eh? Si ahora es que tienes la oportunidad, entonces hay que aprovecharla cabalmente. Ya hace rato que Lara viene desaprovechar. Por eso, exactamente. Hoy que necesitas de esa profundidad, creo que el análisis para el entrenador tiene que ir un poquito más hacia eso, ¿no? Porque creo que no tenías la profundidad de algunos recambios, recibieron algunas oportunidades, ¿qué tanto se aprovecharon o no? De acuerdo, yo le quise hacer una pregunta a Dionisio, Ciro. Venga. Si este torneo también va a ser un torneo de 3. No, probablemente agregaría uno más, Cruz Azul, de 4. De 4, hombre. Y ahí lo pasemos. Toluca, pero bueno, al rato vamos a hablar de Toluca. Al rato vamos a hablar de Toluca, el que presentó y Toluca es fecha 1. Impresentable, que sea fecha 1. Es que vienes muy desde ayer, la fecha 1 no te gusta, o sea, que la fecha 1 del fútbol mexicano no te gusta. No, de Toluca hoy ante Guadalajara, al rato lo vamos. Y ayer también no te gustaron los partidos. Pero Guadalajara tampoco estuvo muy pero digamos, Mira, Dionisio quiere que el fútbol mexicano empiece en la fecha 4. Oye, bueno, a ver, nada más, el que ganó fue San Luis y recibieron un montón de goles la temporada pasada, que fueron 35, lo decía Roberto Gómez Junco al inicio de la transmisión. Cambiaron de entrenador, Domenech Torrent. ¿Quién les pareció el San Luis? Aceptable, para mí aceptable. Por ejemplo, el primer gol, el que hace el ídolo de mis compañeros, un volante defensivo brasileño, Dourado. Estaba como líbero, entonces él se cuelga como líbero, no sabía si colgarse o quedarse. Es decir, cambió completamente. Jugó con 3 centrales, ¿no? Sí, lateral volantes. Sí. Bueno, te mando a gente Martín, que es mexicano. No, simplemente creo que es el único pique que hizo en todo el partido ese. Pero es suficiente. La paró fantástico y hizo un golazo. De lo que dice Mario, Ciro, compañeros, porque a mí me tocó jugar de contención y luego jugar como central. Sí es más, los recorridos son más limitados como central, ¿sí? Pero sí tienes que estar mucho más atento en ese sentido, porque como contención los recorridos son más largos. Pero tienes a alguien atrás. Tienes a alguien atrás. Sí. Si va a poner a Dourado ya ahí, porque él considera que tiene muy buen manejo de balón, tiene muy buena salida, sí tendrá que aplicarse mucho más y trabajar en la posición de defensa central, porque Dourado nunca fue central con Jardine o con Leal, nunca jugó ahí de central. Pero escuchaba yo en la transmisión, no sé, de si Pietra o Ricardo o el propio Roberto, que decían, oye, ¿no era más fácil contratar un central si dejaste ir centrales? En lugar de tratar de adaptar a Dourado ahí, pues ahí también, no, por lo menos lo puede hacer.
No, pero lo más fácil es eso, y creo que ahí a la directiva se le perfiló mal, en esa jugada se perfiló muy mal. Todavía faltan fechas, ¿no? Puedes contratar todavía. Ah, sí, qué bueno que se den cuenta. También tienes al Cata Domínguez, que si hay alguien confiable y que te puede manejar la posición que lo pongas atrás, él te puede mover los hilos. Tampoco me como la planear y remate de moneda, ¿no? Exacto, entonces sí creo que hay ajustes que tiene que hacer todo el San Luis, Todos los equipos. tratando de corregir estos toneladas de goles que recibió la temporada pasada. Felipe, venga, todo tuyo. Gracias, Ciro. Bueno, también en el arbitraje hay que hacer algunos ajustes. Me da gusto que le den a los novatos, que les estén dando oportunidad. Hemos visto entre ayer y hoy varios. Hoy Antonio López estuvo de árbitro aquí. Pero este es un grave problema. Hubo problemas con el VAR en Cruz Azul. Aquí se retrató 7 minutos porque no tenían comunicación. Entiendo que no es culpa de ellos, pero hay que revisar. Esto no es penal. Aquí muy bien. Aquí Henry Martin se tira un clavado en cuanto siente el contacto, pero bien, nada, no existe nada de... Juan Antonio López Sánchez se llama este árbitro. Así es. Y ahí bastante bien. Pero luego empieza a tener serios problemas, sobre todo en las simulaciones. Esto para mí no es ni tarjeta amarilla, no tira, el jugador de América va viendo la pelota y porque el otro se tira y se agarra la cara, vaya molesta. Injusto, me parece injusto. Ya aquí hay una falta aquí sobre Henry Martin que amonesta bastante bien, pero por ejemplo esta es mucho más falta que algunas que sancionó y aquí no amonestan. Cuando sí va el del América para arrollar Cendejas y aquí sí tenía que haber amonestado. Sale sin problemas, no repercute en el marcador del partido, no influye tampoco. Eso es bueno para cuando tienen su primera oportunidad durante el torneo. Tiene que mejorar su tema físico porque sí queda muy retrasado en las jugadas y hay que trabajar un poquito con él, con la lectura de partido para que siempre esté un poquito más cerca de las jugadas. Felipe, una pregunta nada más. El potencial de lo que puede llegar a pitar este árbitro es importante, es decir, si tiene su techo es alto, no muy alto, pero si lo trabajan, Paco, porque veo los mismos problemas de él que los que tenía el torneo pasado. Los que mencioné el torneo pasado son igualitos, entonces quiere decir que no se trabajó con él. Creo que si se trabaja bien, si lo asesoran bien en forma particular, puede mejorar mucho y puede tener una carrera que puede darle... Debut, Felipe, porque hay muchos López ahorita. No, fue su debut, él ya había debutado. Ah, ya había notado. Él ya había debutado. Ahorita vamos a ver otro López en el partido de Chivas. Exacto, hay muchos López ahorita. No sé cuántas veces la haya pitado a la América. Iván Antonio López. Siempre pitarle a los equipos grandes, América, Chivas. Sí, cuesta un poquito, Puede costar, ¿no? Sí, claro que cuesta. A Felipe nunca le costó, ¿eh? A Felipe nunca le costó.